No, yo una vez lo escuché predicar en la Buena iglesia de los hermanos. Avi. Buena Avi. Ah, sí, pues lo escuché en la iglesia de los hermanos Buena Avi. Sí, Sí, también. en esa, en la iglesia de los hermanos Buena Avi. ¿Sabías tú que había una iglesia que se llama Buena Avi? Asociación Bíblica Intelectual. Nada faltará, my brother. Todo lo vacío llenarás. Pues todo lo que quiero, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, un nuevo episodio. Seguimos con nuestras costumbres de tener un invitado en episodio por medio. Ya el episodio pasado estuvo bien entretenido, nos reímos harto, nos logramos poner de acuerdo con el tema de la amistad y, como hablamos de la amistad, traemos más amigos, como siempre. Así que vamos a saludar primero. Dani, ¿cómo estás? Buena las K. Aquí estamos, como siempre, con mi ritual de comer papitas antes de iniciar un podcast. Así que los chiquillos siempre me escuchan. Sagrado. Y con los autos pasando de afuera, pero bien. Ya no estoy resfriada, por fin, después de como 2 semanas saliendo de una amigdalitis para entrar a una gastroenteritis. ¿Y una Pero ahora cuarentena? estoy bien. Yo una cuarentena. No, todavía no termina mi cuarentena. Casi. Pero ya queda poquito. Así que eso. ¿Y tú, Nacho? ¿Cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno volver a encontrarnos en este nuevo episodio de podcast, contento con el invitado que tenemos. Así que para poder dejarle tiempo al invitado, solamente quiero decir que estoy bien, sobreviviendo y me parece bien. Así que gracias. Ok, hoy día Nachito llegó de pocas palabras. En fin, tenemos un invitado, como decíamos, lo habíamos pensado hace mucho tiempo, lo invitamos, costó, estuvo ahí encerrado, digamos, en otro país, las fronteras se cerraron, se tomaron el Capitolio y no se podía venir, pasaron un montón de cosas, no sabemos si estaba ahí disfrazado de mapache o en realidad se parecía a él, pero en fin, ya está en Chile y pudimos grabar, así que vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Nehemías Marchán. Gracias, muchas gracias por la invitación. Tengo mis movimientos estratégicos piola, entonces me descubriste en eso del Capitolio ya, pero está ahí pasando piola. Se metió dentro de las maletas. Sí, así que, pero bien, gracias a Dios todo súper bien y contento por la invitación. Gracias por el privilegio de compartir con ustedes, así que preparado, listo para conversar y compartir un lindo tiempo, así que muchas gracias. Qué rico de poder compartir contigo. Hace rato, como decías, teníamos pensado invitarte. La verdad es que los tiempos a veces cuesta que se den. Y ya está, pero vamos a partir por lo importante, yo creo. Hay mucha gente que te conoce, pero también debe haber mucha gente que no te conoce. Entonces, la típica pregunta que tenemos para todos nuestros invitados en Compartiendo la Unidad es: ¿quién es nuestro invitado? Entonces, partamos con eso. ¿Quién es Nehemías Marchán? Bueno, soy originario de la ciudad de Curicó, de las tortas curicanas, ¿no? Y del gran Curicó Unido, pues viejo. Así que de ahí nací, crecí, no crecí tanto, pero sí crecí en varias áreas, me eduqué ahí, me criaron ahí, me malcriaron otro poco también ahí. Crecí en una familia cristiana, bien evangélica, bien tradicional, pentecostal, así hueso colorado, ¿no? Pentecostal. Que casi nazco literalmente en la iglesia. Mi mamá estaba embarazada de mí, todavía ya tenía casi 8 meses y andaba cantando conmigo adentro. Entonces, toda una locura. Mis abuelos fueron pastores pentecostales, mis papás también. Y siempre yo digo, de colmo a mí me ponen de nombre Nehemías, ¿no? O sea, un nombre más evangélico. Más cristiano no podía encontrar. Bueno, sí, tenemos un amigo en común que sí también está por ahí. Saludos a Naum. Claro. Pero bueno, ahí mi niñez, todo lo que yo hice tuvo que ver desde dentro del contexto de iglesia, ¿no? A la cultura iglesia, hacia afuera, tratando de adaptarme hacia afuera en mi vida normal, digamos. Y bueno,
crecí desde muy pequeñito. La pasión que más me movió, bueno, fueron dos. Una, el fútbol, y otra, la música. Esas fueron las dos cosas que siempre me encantaba hacer, desarrollar. Hasta eso de los 16, 17 años jugué a la pelota siempre y quería ser futbolista, entrenaba, qué sé yo, y todo eso. Y en ese periodo yo vuelvo a la iglesia, ¿no? Después de una crisis familiar que hemos tenido súper fuerte, y me reencuentro con mi otra pasión, que era la música, y le di más fuerte a eso. Pero cuando yo tenía como 10 años más o menos, mi abuelo se divorciaron siendo pastores de la iglesia, y una iglesia muy creciente en mi ciudad, y eso fue súper fuerte con familia, porque se derrumbó absolutamente todo se puso en cuestión, todo se dudó de todo. Mi familia prácticamente se descarrió completa, siendo una familia que había estado siempre ligada al tema de la iglesia. Entonces yo de 10 años, ya chiquitito, pero igual me daba cuenta esa edad de todo, obviamente. Entonces fue un proceso súper difícil. En la iglesia debió haber sido súper complicado por la gente. O sea, bueno, sí, además un divorcio en la iglesia siempre se mira raro. Sí, imagínate que en este caso eran los pastores. Entonces, obviamente que se dividió, gente se fue, mi familia fue el blanco de las críticas por muchos años. Entonces, más allá del tema en sí, de errores que se cometieron, también se palpó de primera fuente, digamos, la gente que eran supuestamente amigos de la familia, que después ya no estuvieron más tampoco. Entonces, que es parte de lo que el ser humano tiene, ¿no? De estar cuando las cosas van bien, pero cuando van mal no están muy cerca. Entonces, vivimos y palpamos eso. Y de ahí, un periodo más o menos 6 o 7 años, que mi familia, nada con la iglesia, resentidos, todos dolidos por un montón de cosas, y nada con Dios tampoco. Entonces, a eso de los 16 años, a mí me invitan a un culto de jóvenes en otra iglesia que no tenía nada que ver con la que yo crecí. Y ahí yo tuve un encuentro más honesto con Jesús. Entonces ahí yo hice la oración de recibir a Cristo en mi corazón, pero solo, sin la familia, sin el tema tradicional que yo me habían inculcado, nada de eso. Entonces yo solito. Y ahí, bueno, cuento corto, empecé de vuelta a traer uno por uno a integrantes de mi familia a la iglesia otra vez, de vuelta. Entre eso a mi hermana, pues a la Miki. Qué buena. Que nosotros con la Miki nos llevamos por 11 años. Yo soy mayor que la Miki, entonces ella estaba súper chiquitita, yo la llevaba a la escuela dominical y ahí cantó sus primeras canciones y todo ese rollo. Entonces es súper lindo el proceso, pues, después de algo súper traumático para... A mí a esa edad no me interesaba lo que pasaba con la iglesia, a mí me interesaba mi familia. Fíjate que a veces los niños en desconocimiento de muchas cosas se preocupan de lo más importante o les duele lo más importante. Mientras los grandes se pelean por temas ministeriales, a veces los niños están sufriendo porque necesitan una familia más compuesta, ¿no? Que contenga más, con más realidad de Cristo. Y eso a mí me pasó y fue súper fuerte, pero gracias a Dios ahí encontramos un lugar de restauración para mi familia. Y yo tenía 17 años y no tenía herramientas para predicar, ni teología, ni nada, ni experiencia, pero amaba a mi familia. Entonces eso fue lo necesario para poder alcanzarlo y traerlos de regreso a la Cristo. mejor teología. Encontraste en tu familia a Dios, donde realmente está, o sea, más allá del templo. Ajá, exacto. Sí, totalmente. Y de repente con los años en el ministerio todos nos damos vuelta en muchas cosas, ¿no? O agarramos el evangelio de una manera muy dentro de una burbuja que no experimenta mucho resultado hacia la vida real. Entonces yo crecí en ese medio donde vi gente predicar con mucha unción, con mucho conocimiento, pero sin vida de Cristo en sus casas. Esa fue mi realidad. Un abuelo que predicaba con dones súper activos, pero no era amoroso con su esposa, con mi abuela, o buen padre. Entonces, para mí todo eso fue una lección. Yo dije, cuando tengo una familia, creo que hay algo que aprendí de toda esta experiencia, y es que mi casa va a ser mi primera iglesia, mi familia van a ser mis primeros congregantes hermanos, digamos, y el día que hoy día estoy comenzando una familia, yo, digamos, quiero ser un buen pastor para mi familia primero y luego viene todo lo demás, ¿no? Entonces... Claro. De ahí, fíjate que comenzó todo el tema de la música, a los 17, el ministerio, tocar en la iglesia y todo lo demás. Y
y justo en el tiempo que llego los músicos se fueron, unos a la U, otros se casaron, que solo cantando en la iglesia y me frustré porque estaba lindo el grupo y todo, yo estaba disfrutando de esa parte. Así que ahí nadie me nombró ni líder de alabanza, ni director de alabanza, nada. Quedé porque no había otro, viejo. Ese fue mi líder de los que llevan la silla. Es claro. No fue muy glamuroso ni académico, ¿no? Mi nombramiento al ministerio, pero el proceso que comencé a vivir fue de mucho crecimiento, lleno de experiencia, donde después de cantar solo, unos años después, en una iglesia que no sobrepasaba, cuando llegué a las 150 personas, ya la iglesia había llegado a 700 y el grupo de alabanza tenía cerca de 100 personas, entonces era una locura. Todos querían ser parte del grupo de alabanza y empezamos a hacer canciones, conciertos en la ciudad, llenábamos un gimnasio, cosas que eran impensadas en esos años. Entonces ahí tú te das cuenta que de procesos difíciles y fracasos, Dios siempre se guarda su propósito con alguien en una familia, en una iglesia, y Él tiene cuidado del sueño que Él plantó en alguien. Entonces, un poco así ha sido la historia. Lo demás es parte de la historia, todo lo que hemos hecho y todo el rollo, pero eso creo que así es como comenzó todo. Wow, todas unas raíces. Genial. Pero Sí. vamos a lo contemporáneo. Primero, lo dejé anotado aquí para que no se me pase. Felicidades, el hombre aquí se casó hace poquito. Sí. Ya no es el soltero codiciado, ahora ya es Felicidades. Enhorabuena. Don Nehemías. Gracias. Y se le ve muy feliz, así Señor que el Señor les bendiga a ambos. No, muchas Hacen gracias. linda pareja. El Señor me dio una mujer extraordinaria y una compañera de vida, de aventuras y también de ministerio, de llamado. Hay muchas cosas que yo también he aprendido con ella a mirar, digamos, a Cristo y el Evangelio de una manera mucho más real. Entonces, estoy muy agradecido del Señor por ese tremendo regalo que me llegó en pandemia, ¿no? En pandemia al final pasaron las cosas más impensadas. Pero llegó. Y difíciles, llegan en el momento más adverso, ¿no? Así que contentísimo. Claro, y aparte del matrimonio, vamos a contarle, porque contamos toda la historia, Nemo contó toda su historia, pero todavía nos dice que él es un cantante bastante conocido dentro de la escena, por lo menos acá en Chile. ¿Cuántos discos ya? Mira, en realidad primero nosotros comenzamos grabando en la iglesia, como iglesia, aunque igual los producíamos nosotros y las canciones nuestras igual las componíamos nosotros, pero los primeros 3 discos los grabábamos con la iglesia, los primeros 4. Hay 2 que grabábamos para la iglesia, para que la gente se aprendiera las canciones. Tiempo de Adoración 1 y Tiempo de Adoración 2. Para quitarle la pega al que proyecta las letras, dices tú. Claro, para que hubiera más espontaneidad al cantar las canciones, y los viejitos que decían, no, ya no cantan bien, ahora cómo no aprendemos las canciones. Ahí le hicimos unos discos para que se aprendan. Pero no pensamos que iban a recorrer hartos lugares, esos discos eran bien artesanales. Después de 2005 grabamos nuestro primer DVD. Ahí hay algunos de esos videos en YouTube, ¿no? Pone Nehemías Marchal o Generación Extrema, así solo con X, y aparecen unos videos re divertidos. Yo digo re divertidos porque yo salgo súper raro, flaquísimo y con un montón de pelo y una ropa que no quiero ponerme jamás de vuelta, ¿viste? Entonces era la moda del momento, pero feísima. Entonces, pero ahí tú te fijas que hay un coro onda gospel en 2 partes, un montón de músicos y gente que son parte de quienes formamos ahí en la iglesia como músicos y también en la escuela de adoración. Entonces, ahí grabamos 2 discos más con la congregación, el 2009 otro que se llamó Canta en mí, me acuerdo. Y después ya comenzamos a grabar otros proyectos que hasta hoy son más o menos 3, digamos nosotros, independiente al tema de la iglesia, ¿no? De la iglesia local. Y en medio de esos varios singles también y esas cosas. Pasa que tenemos otros que no lo hemos subido ahí, pues están muy viejitos, entonces... ¿Viste? De cuando grabáis algo y después te escucháis con el tiempo, tú dices, Te da vergüenza.
Bueno, pero es parte linda de la historia. Es por lo mismo que te contábamos de récord que ya no existe el episodio piloto y si nos unimos desapareció ese episodio, ya no está en Spotify, solo lo pueden encontrar ahí desbloqueando un bonus en YouTube. pero sí, o sea, para mí yo conocía a las canciones de Nemo justamente por Nahum, por nuestro amigo en común, que es el líder de alabanza ahí en Tiempo de Dios, y él empezó a cantar en la iglesia una canción de Nehemías, que No temeré, y de ahí empezó a ser parte de nuestro oído colectivo. Bueno, el último tema a mí me ha bendecido mucho, pero eso, o sea, para los que no lo conocen, es un cantante de acá local de nuestro querido Chile y que ha bendecido mucha gente con su música. Tuvo hace poco un concierto full producción online. Se estuvo una ciudad. Sí, y estamos ahora en este momento preparándonos para el 30 de enero, que vamos a repetir esa misma experiencia de lo que fue una ciudad. Ese nombre de una ciudad vino por el texto de Mateo, ¿no? Donde dice que una ciudad, que la iglesia es como una ciudad construida sobre una montaña que no se puede esconder. Y de ahí sale la canción, una ciudad, el concepto de lo que era el concierto y poder plantear esa idea de la necesidad que tenemos de ser una iglesia que sea una ciudad sin muros, abierta y que todos puedan acceder a ella, a nosotros como la iglesia. Entonces, ahora estamos preparando un concierto que se llama Presente Eterno, donde planteamos la idea de que amamos la venida de Cristo, ¿no? Un tema que se habla tanto en tantos lugares. Amamos la venida de Cristo, así como muchos de nuestros hermanos, pero también amamos nuestro presente eterno aquí en la tierra y por qué Dios nos puso aquí. O sea, la Biblia dice que en Eclesiastés 3 que Dios todo lo hizo hermoso para su tiempo, es decir, no hay bache en eso, no hay momentos vacíos o momentos sin propósito. Por alguna razón estamos aquí en la tierra y para cumplir una función. Por lo tanto, ya somos eternos porque Cristo vive en nosotros. Cristo en nosotros es esperanza y gloria, pero no podemos vivir nuestros días simplemente esperando que Él venga por nosotros, desentendiéndonos del por qué estamos aquí, y que este tiempo también tiene que ver con lo eterno, con lo perfecto, y tiene que ver con alcanzar el corazón del que está lejos de casa. Entonces, amamos todas las temporadas, porque Dios la hizo perfecta, la hizo hermosa. Así que Presente Eterno un poco va a plantear eso. Y este concierto va a ser distinto, y aprovechamos a invitar a todos el 30 de enero para que aparten ese sábado 30 de enero, 10 de la noche, porque va a ser interesante. Vamos a tener concierto, pero también conversación. Y los temas de conversación tienen mucho que ver con la contingencia, con los temas que no mucho se hablan porque tocan a veces ciertas susceptibilidades y queremos hablarlo y punto. Si lo hablan en todos lados, hablarlos masivamente, pero con gente que también tienen un corazón de amor por la iglesia, por la gente. Vamos a tener invitados realmente de lujo, así que nacionales, internacionales, pero vamos a ir cantando y vamos a tener momentos de conversación. Entonces va a ser interesante para quienes quieran. Mira, justamente estaba mirando las fechas y este episodio sale el 26, así que van a quedar de la fecha de estreno para que la gente se pueda poner al corriente ahí con tu... Perfecto. En eso estamos, mira, tratando de que la música sea un canal, no un fin en sí mismo. Con los años aprendí que nada más la música es un canal por el que podemos transmitir un mensaje, pero lo importante es el mensaje, no nuestra música porque sí, digamos, para que las masas conozcan nuestra música y canten nuestras canciones y seamos populares. No, ya es como demasiado básico. Entonces creo que en el reino estamos llamados todos a ser influyentes, pero no necesariamente populares, que es distinto. Pero sí todos estamos llamados a influir con lo que Dios nos dio. El problema es que a veces corremos detrás de la popularidad sin el contenido claro, el mensaje que tenemos que transmitir, y ahí es donde se pudre todo. Entonces, y perdemos la esencia de nuestro llamado. Así que estamos enfocados en eso, que la música que tenemos y el contenido de lo que estamos cantando nos sirva como piso o para que nos ayude a comunicar lo que queremos formar en el corazón de la iglesia, que es una conciencia de que somos una iglesia que necesitamos conectarnos con la cultura, que necesitamos usar nuestras artes para mostrar a Cristo, mostrar el amor de Cristo a la gente y no ponernos un repelente que termina alejando al mundo de nosotros, sino haciéndonos atractivos para que el mundo quiera juntarse con nosotros y podamos cumplir el propósito de acercar a aquellos que Dios nos llamó para ganar y no a alejar a un montón de gente que estamos llamados a ganar.
Así que un poco en esa línea estamos. Sí, mira, de hecho, el tema que íbamos a hablar hoy día, o lo que habíamos quedado de conversar, justamente enlaza directamente con lo que acabas de decir, porque estábamos conversando, o teníamos la idea, más allá de que Nehemías, tú seas una persona conocida, porque tiene varios seguidores, o porque tu música se toca en las iglesias, o como sea, va asociado a una cultura, a un estilo de música, digamos, a todo lo que conlleva incluso la producción de un evento, digamos, aunque sea cristiano, lleva el profesionalismo de un evento que podría tener cualquier otro tipo de artista. Entonces, muchas veces tendemos en la iglesia a separar estas dos cosas y decir, no, lo que se hace en la iglesia es dentro de nuestro círculo y bajo nuestra idea, y ojalá con coritos, mandolinas y banjo. Y un todo lo pandero, demás. no se olviden del pandero. Toda niña que entra a la iglesia tiene que entrar con un pandero con cintas, si no, no vale. Oye, la Miki se sabía varias coreografías de las de Compandero, que va a tener que hacerla alguna vez. Porque estaba chiquitita y su primer instrumento fue el pandero, entonces sabía entonces, la estrella y no sé, cosas coreográficas con él. ¿De verdad hacen coreografías con pandero? No, Sí, si está, si no es llegar y hacer Era parte del culto. ¿Qué me estás contando, oye? Hay una ciencia detrás, un arte ahí. Hay todo un arte detrás del pandero. La arte del pandero era. De hecho, en Cada día Centroamérica, aprenden algo nuevo. lo que nosotros conocemos acá en Chile como canutos, allá son los panderetas, justamente porque están asociados siempre los cristianos a los panderos. Claro. Ajá. Pucha, no me digan las panderetas porque me imagino como gente que toca The Wall y que le dice las panderetas. A nosotros en mi banda no dicen los panderetas, así que no sé, es algo diferente de mí. Pero eso, vamos a dejar que Nemo nos cuente un poquito, porque justamente él es el que está en el ojo del huracán en este momento. Él es el que está en Spotify, claro, por algo que no es solo un podcast, tiene producción. Mira, es que es un tema esto, porque como yo te decía al comienzo, o les decía al comienzo, yo nací en la iglesia, en la cultura evangélica. Entonces, desde ahí para acá he visto tantas tendencias, tantas modas, tantas cosas que a veces pegan, después dejan de pegar y está pegando lo otro. En el mismo tema de la música, como distintas décadas fueron, a mí me ha tocado pasar 4 de esas, ¿no? 4 de esas décadas, tengo 40 años y al principio vacilaba con las canciones de Dani Berrío, Charlie Busto, Roxana Concheta, todos los cultos. Se cae de carnet, yo cacho que la Dani no cacha ni una. No, o sea, hay una camada de gente que hoy día es cristiana y que no tiene idea de lo que pasó 20 años atrás, entonces, o 10 años atrás. Y a mí me tocó, imagínate, y hoy día estoy a veces en los campamentos vacilando canciones de Planet Shaker, Hillsong o un montón de otros más con adolescentes. Entonces he pasado distintas épocas, pero cada época ha habido una moda, ha habido una onda de la que se dice esto es lo que trae la presencia de Dios, un culto, una reunión y todo. Y antes eran los solo las canciones lentas traen la presencia de Dios. Claro, esa onda, ¿viste? Esos conceptos así como extraños, ¿no? Es parte muy de nuestra cultura evangélica, subcultura, ¿no? Que hemos desarrollado tan fuerte. En otra época fueron los cantantes con pista. En otra época, los que la rompieron, ¿no? Y recorrían muchos lugares. En otra época vino en los 90, acuérdate, todo el tema de la renovación, entre comillas, hoy, de la alabanza de adoración, Marco Witt, Danilo Montero, Juan Carlos Alvarado, Marco Barriento, y ahí el piano eléctrico la llevaba y todo. Después, ahí ahora desapareció el piano eléctrico y volvieron llegaron los pads y las guitarras eléctricas y hoy día canción que no tenga un pad de fondo no es espiritual. Entonces, o ciertos contenidos y cosas que cantamos también, canciones que no tengan la palabra intimidad, ya no son tan espirituales, tienen que decir eso. Entonces, así hemos ido formando una cultura evangélica de las cosas que nosotros creemos que son espirituales y las que no son espirituales, porque ahí también hemos dejado fuera un montón de música de muy buena calidad, urbana, por ejemplo, y la hemos tachado de no tan espiritual, porque suena de una manera que no sonaría dentro de un culto. Entonces hemos formado una cultura tan cultocéntrica
que toda la vida espiritual del cristiano se basa en culto el día domingo. Y eso es un error tremendo porque no hemos sido preparados. Hay una cultura que no hemos desarrollado del reino, donde lo que recibimos en la iglesia nos sirva para vivir como ciudadanos, ¿viste? No solamente como evangélicos que a veces salen de su cultura y la pega y qué sé yo, y no pueden conversar con nadie temas normales porque ellos están arriba de la nube. No, ser gente normal como fue Jesús, que compartía con todo el mundo, que se juntaba con todo el mundo, pero que se juntaba con propósito para poder transmitir amor a las personas y nuevas oportunidades a la gente. Entonces, esta cultura evangélica a veces la divinizamos tanto y le pusimos tanta forma y tanta etiqueta que poco a poco a través de los años yo me fui viendo que nos fue separando del lugar que estábamos llamados a alcanzar. Entonces un evangelio que se hizo con los años obsoleto. Lo obsoleto a veces sirve, funciona, pero no encaja con la época. Me acuerdo siempre que un amigo de acá de Concepción una vez dio una charla extraordinaria y puso ahí, tuvo un buen rato una máquina de escribir vieja, de esas viejas de fierro fundido, pesadas, con botones redondos, de esas negras. Que tenía que marcar las teclas con un martillo. Sí, bro. La puso ahí en un podium, al medio, y empezamos todos a observarla. Y decíamos, ¿qué quiere explicar este tipo? Y empieza a contar la historia de la máquina de escribir y era extraordinaria la historia. O sea, el año que fue construida, los años que duraba, le metí ahí una hoja y todavía funcionaba, bro. O sea, impresionante. Pero tenía su lugar. El museo era su mejor lugar donde podía estar, porque a pesar de que valía millones, a pesar de que pesaba un montón y el material fue hecho para existir una eternidad, le pasaba el camión por arriba y seguía funcionando igual, tenía un detalle, y es que esa máquina de escribir estaba obsoleta. Y eso es súper fuerte, porque a veces hay cosas que funcionan, pero no porque funcionen significa que están de acuerdo al tiempo que nos tocó ser iglesia. Entonces a veces hay formas y cosas que hemos guardado tradiciones con el tiempo, que la hemos divinizado tanto que a veces son más importantes que la propia Biblia, que la propia palabra. Sí. Tenemos un papa de papel nosotros. Claro, o sea, estamos dispuestos a transar con un montón de cosas y principios en nuestro diario vivir, pero que no nos saquen la corbata, que no nos saquen esta música, que no nos saquen esta forma de cómo predicamos, porque no, esa es la forma. Entonces nos hemos engañado por un montón de años divinizando demasiado nuestra forma en vez de divinizar los principios. Hemos aprendido a caminar de acuerdo a formas de nuestra, que nos han enseñado nuestra cultura, subcultura evangélica, pero no hemos caminado de acuerdo a principios del reino que nos sirven para funcionar en todos lados. Entonces ahí tuvimos una camada grande de gente de mi generación que conoció muy fuerte la iglesia, pero yo diría que nunca conocieron a Cristo. O sea, yo de todo lo que tú me cuentas me voy un poco para atrás al momento que yo conocí al Señor, cuando hace muchos años atrás, hace yo creo unos 20 años atrás, y justamente estábamos en la época de los 90 cuando estaba el boom de Marcos Barrientos, Marcos Witt. Y yo recuerdo, por ejemplo, una vez nos invitaron a tocar a una iglesia en Cerrillos, cerca del gimnasio de Cerrillos. Y nosotros tocamos una canción de Marcos Barrientos, que hoy día tú la escuchas y, no sé, es lo más normal del mundo. De hecho, no tiene nada fuerte, la guitarra eléctrica es como para darle peso a la canción. Y las hermanas salían corriendo con las manos en los oídos, diciendo que el diablo se había metido a la iglesia. O sea, a mí también me pasó. De verdad, me gustaría creer que eso es broma, pero sé muy bien que eso no es broma. No, sí, o sea, imagínate, yo crecí en la época donde la batería era satánica. Sí. Pero no es, La no batería es satánica porque no va con el compás. Dani, va a contrapunto. Va a contrapunto. Que era molesta al oído. O sea, eso hubiese sido comprensible. Te digo, decía era del diablo. Diabólica. La guitarra, luego se introdujo la guitarra eléctrica y fue un caos porque todas eran de palo. Otro demonio más. Y más encima, si le agregáis un poquito de efecto, aunque fuera una distorsión fea, un delay, punga, mala. Y un poco de distorsión y un guau. No, listo, ándate, no vuelvas. Claro. Entonces, con los años hemos ido aprendiendo que nunca fue ni la guitarra ni la batería. Siempre fue el guitarrista y el baterista, ¿viste? Y eso siguen siendo satánicos. Los bateristas son todos endemoniados. Te lo dice un baterista. Con los años logramos entender que nunca se trató de los elementos, ni de las herramientas. Siempre se trató del corazón y de las personas. Y cuando llegamos al punto que se trata de las personas, nos damos cuenta que todas las cosas que divinizamos en el proceso se nos caen.
de pronto nos enamoramos mucho con el formato. Claro. Nos enamoramos Es que demasiado encima del formato. Chile es de enamorarse de los formatos, como tú dices, Ignacio, porque no tenemos una fuerte identidad el chileno. Tenemos una crisis cultural. De hecho, somos el país que menos desarrollamos nuestro folclore. O sea, los mexicanos nos dan clases de esto, al punto cátedra. que hemos hecho de la música mexicana nuestra música tradicional. Po. Sí. Los colombianos nos metieron su música hace muchos años y hoy día la cumbia... Con los el va a pegar en vallenato Chile. nos quedamos Y- ya, pero No, y la cumbia para el Y los 18. argentinos, imagínate la época de su rock latino y la exportación que ellos hacen del tango y de la chacarera y de toda su cultura, ¿no? Nosotros estamos años luz de eso. Si tú analizas la música, no solo cristiana, la música en general, esto es transversal. Analiza la música en Chile y te das cuenta de los pocos artistas que Chile ha internacionalizado su carrera. Más que nada los que O sea, han no- salido han sido por ideología, más que por su música. Como Claro, o sea, yo diría que capaz que la ley o los bunkers son los que han para afuera son los que pegado más han más. pegado fuerte. ¿Sí o no? Es como los que han logrado hacer carrera hacia afuera y que han sido muy conocidos para afuera, pero Sí, pero, o sea, igual mucho menos que otros de otros países. Sí, por ejemplo, si tú vas a los prisioneros tuvieron trascendencia, pero era por la situación política de Chile y lo que ellos proyectaban. Claro, Porque, Claro. Por de hecho, ejemplo, MTV Latino Inti se... Illimani Claro. o Quilapayún también, por lo mismo. O Bueno, sea, son muy para los más conocidos, chiquititos, pero- MTV antes no eras de videos de TikTok, antes daban videos musicales. Cuando Sí. nosotros- Todavía lo hacen. y los O sea, yo grabamos cuando a chica veces ponía para los canales verlos de después en música. VHS. Sí, lo grabamos en VHS. Lo grabábamos en VHS. Bueno, cuando se inauguró MTV, el primer video, MTV Latino por lo menos, el primer video que salió fue uno de los prisioneros. Se inauguró con un video de los prisioneros. Por eso digo que tuvieron en su momento algunas bandas un impacto, pero fue por el mensaje que traían bajo la situación política. Cuando tuve su carrera fue acá, fue en el país. En el O- tema de O la música mucho es cristiana porque igual. se van a otros países y desarrollan su carrera en otros países y como que Chile aparece y dice así como, no, oye, venís de Chile. Pero el artista desarrolló su carrera en otro país porque el otro país Exacto. lo acogió. No es que tomó algo de nuestra cultura y lo llevó a otro lugar, un sonido de acá. Y bueno, a mí me gusta mucho la música ochentera y los clásicos ochenteros en inglés. Eso me gusta más que todo. Y un día escuchaba a un cantante y mi hermana me decía, ¿sabíais que este gallo es chileno? Mira, no me acuerdo el nombre, pero ¿viste cuando escucháis esos mix de puros temas que pegaron, fueron hit? Ya. Y te aparece uno que tú sabís que escuchaste toda tu niñez, pero nunca supiste el nombre del cantante ni el disco. Bueno, y un tipo apellido Mardone que canta una canción que a mí me encanta, pero en inglés. Pero dice, este gallo era chileno y se fue chico a Estados Unidos y todo, y su carrera ya, lo mismo que dice la Dari. Pero claro, pero es un gringo más. Po. Entonces, tenemos una estructura psicológica, emocional, que nos impide el poder hacer crecer nombres o talentos de manera fuerte en nuestro país, y somos mejores para criticarlo y ponerle el dislike ahí, y en vez El de poder chaquetero, como apoyar se dice acá. las distintas manifestaciones. Y Hay fíjate algo muy que- fuerte y es que el chileno desvaloriza mucho al artista chileno. Desvaloriza demasiado. Siempre le Claro. encuentra la quinta pata al artista chileno. Y no solo Sí. los artistas, ojo, todo. Sí, Sí. por eso digo, ahí hay una necesidad que nosotros tenemos cultural, que es transversal. No estamos hablando de un tema solo de la iglesia, es transversal, que a todos nos afectó en algún minuto y de lo que tenemos que aprender a salir. Por eso hemos estado tratando de desarrollar un mensaje súper fuerte que vaya hacia un cambio de cultura. Porque tú te fijas que esto, lo que decía Ignacio hace un rato atrás, somos muchos de agarrar la moda del momento. Las iglesias las transformamos de, no sé, de usar el data show, ahora usamos pantallas LED, la pintamos toda de negro, tenemos Le ponemos luces. un playlist, unas luces y ya tenemos otra onda de iglesia. Pero nunca Sí. cambiamos la cultura. Seguimos siendo exactamente lo mismo hoy día con nuestra escenografía. Entonces, los cambios tienen que ser más profundos, tienen que ser a nivel de cambiar una cultura, una mentalidad, una manera de vivir. Entonces, tiempo atrás a mí me preguntaban, ¿tú estarías dispuesto a hacer un feat con un cantante secular, por ejemplo? Y yo ya sé lo que pasaría si yo hago eso. Terrible. Si yo he estado ministrando siempre en contextos introiglesia,
pero con una carga muy fuerte de transmitir dentro de la iglesia lo que necesitamos hacer hacia afuera de la iglesia, y apoyando por muchos años ministerios inusuales que no son pescados en la iglesia. Entonces, estamos en eso, tratando de impulsar nuevas iniciativas, nuevas ideas. Tenemos dentro de nuestra cultura la incapacidad de comunicarnos, de establecer diálogos de conversación con gente que opina distinto a nosotros, sentarnos en una mesa con alguien que tiene otra ideología, vive bajo otros parámetros filosóficos, con otros niveles educacionales, juzgamos, prejuiciamos. Y sabes tú que cuando yo veo a Jesús, veo una persona extraordinariamente transversal en su manera de vivir, en su manera de expresar, en la manera en cómo producía vínculos para relacionarse con la gente. Jesús, una de las cualidades que más me gusta es que de su carácter, que la Biblia dice que él estaba lleno de gracia y de verdad. El equilibrio perfecto entre tratar a las personas con misericordia, con gracia, con amor, con empatía, y aprovechando el momento ya de la confianza, poder poner una semillita de verdad en su vida. Esto es exactamente algo que dijo Leo hace 2 capítulos atrás con nosotros. Es que es súper importante. Y la de hecho, misma frase. yo escucho a Nemo y lo único que se me viene a la mente es cómo, como iglesia, bueno, yo estuve un tiempo fuera de la iglesia dando una vuelta por Egipto, como siempre digo, pero fuera de eso, en los años que yo conozco, por lo menos la iglesia evangélica, en lugar de buscar salir, porque la idea siempre se habla y siempre decimos, ok, hay que salir a las naciones, vamos a las naciones, pero en lugar de ir, nos encerramos y nos vamos encerrando en una burbuja, al nivel de que tenemos hasta nuestro propio idioma. O sea, siempre me acuerdo que desde tiempos inmemoriales, Dante propio humorista, se reía mucho de cuando le decían siervo y él se buscaba los cuernos y ese tipo de cosas, porque empezamos a usar un lenguaje que si tú lo ocupáis en un día coloquial en tu trabajo, nadie te entiende. Entonces, tenemos justamente el hecho de tomar estilos nuevos e insertarlos en la iglesia se ve como una total locura, porque nos estamos metiendo al mundo de la iglesia, que es la típica que te dicen y te satanizan con eso. Pero yo me acuerdo cuando, por ejemplo, Un Corazón sacó su nuevo disco y que venía con música más urbana, les dieron pero como tarro. O sea, fue terrible y en realidad, sí, o sea, yo no soy de música urbana, yo soy más rockero en mi gusto, no me gusta mucho, pero es un tema de gusto, no significa que lo voy a desechar. Claro. Y de hecho es buena música, o sea, y tiene un buen mensaje. Claro. ¿Podemos hablar del metal cristiano? Tenéis que tener una coraza como de 5 metros de grosor para hacer metal cristiano. Sí, no obvio. broma. Y Mira, yo no sé del metal más suave, onda. No sé qué edad tenés tú, Dani, pero te vi jovencita. Pero fíjate que en los tiempos cuando yo estaba más cabro, que fue hace 20 años atrás, hace 20 años atrás yo tenía 20 años. Po. En ese tiempo había un ministerio que se llamaba Los Despreciados y Desechados, que lo guiaba yo fui Los Despreciados. Chapo, imagínate, si hoy es complejo, imagínate 20 años atrás, cuando llegaron a Curicó, donde yo vivía, y participaron en el festival del rock que se hacía en Curicó, que era muy famoso. En medio de puras bandas seculares se presenta Sacrificio, entre otras bandas, y la rompieron porque eran los mejores técnicamente hablando y de look, y sonaban increíbles. O sea, hoy día te encontráis con estos tipos ganaron predicando en el festival del rock. Siempre me acuerdo que después de eso nuestra congregación fue la que se abrió para recibir a los que habían aceptado a Cristo. Duraron 2 meses y se fueron todos, porque no había quien los mantuviera esa idea. Claro, porque querían cambiarle la ropa, cortarle el pelo y todo un tema, disculpando la expresión, de rasgos estúpidos que no tenían que ver con el corazón, no tenían que ver con la vida real, no tenían que ver con que se habían encontrado con Cristo. O sea, yo me imaginaba a Jesús diciendo, a ver, yo morí en la cruz, el trono de la gracia, yo lo dejé abierto por mi sacrificio. ¿Qué hacen ustedes poniendo obstáculos entre la gente y el trono de la gracia? Que yo de hecho es lo que le dijo a los fariseos, o sea, le ponen cargas que ni siquiera ustedes llevan, no son capaces de llevar. Claro, esa es la religiosidad, ¿no? Que menciona ahí, lo que dice en Mateo 23, que me encanta ese pasaje. Tú te das cuenta que nos cuesta aprender eso, nos cuesta ceder, cambiar,
De hecho, el Ministerio de los Despres terminó muriendo, o sea, hoy día ya no existe. Ya los despreciados desechados, que yo sepa, no hay. Claro, no continuaron. Sé que yo fui a administrar una iglesia en Santiago y todo, y de repente estoy cantando y todo con la guitarra ahí en la mía, y veo una persona en medio de la gente y digo, oye, este gallo que se parece al Fernando, que era el autor de todo este movimiento, y lo miraba. Y después cuando terminó, me fue a saludar y lo miro de más de cerca y era él. Y le conté que yo me acordaba de un montón de experiencias con el mover que ellos habían tenido. Y qué pena que en nuestro país esas cosas se recuerden como una moda que hubo en un momento, un movimiento fuerte y no se mantuvo en el tiempo. Igual no creo que sea un tema en nuestro país. Es un tema de la cultura cristiana en general. La cultura cristiana en general. De hecho, el hecho de que no hayan perseverado en el tiempo, para muchos es una señal de que esto no era de Dios. O sea, sí, lo toman de esa forma. Lo toman de esa manera. Por lo mismo, Nehemías, yo quería hacerte una pregunta respecto a lo que tú has estado hablando de la cultura de la iglesia, la cultura evangélica. No sé si tú pudieses reflexionar en 3 o 4 puntos que la cultura le ha hecho mal la iglesia evangélica en cuanto a la cultura, y cosas que sí ha hecho bien. No sé si tú podrías contarnos de algunas cosas que tú, bajo tu punto de vista, crees que la iglesia ha hecho mal, y algunas que a lo mejor sí ha hecho bien. Sí, mira, creo que una de las primeras cosas que se me viene a la mente es las artes. Lo mal que hemos manejado el tema de las artes dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos hecho arte solamente en un nicho muy limitado para los gustos de la iglesia y de lo que está pegando en el momento, en la moda del momento. Eso ha hecho que, por ejemplo, en una iglesia siempre destaquen los que son músicos o cantan, sí, pero nunca destaquen los que están en la literatura, nunca destacan los que hacen escultura, nunca destacan las danzas, sí, pero siempre y cuando sean del estilo de que la iglesia te los pide también. Entonces, que puedan estar adelante en el culto. Finalmente te das cuenta que hemos abortado de una manera muy cruel los movimientos artísticos que pueden hacer dentro de la iglesia para ponerse al servicio de la cultura en la que nos toca ser iglesia. Entonces, una vez me acuerdo que la Miki, mi hermana, me dice, me gustaría participar en un festival secular. Y yo le dije, ¿por qué quieres participar en esto? Me dijo, pues me gustaría que la gente afuera nos viera, escuchara nuestra música y escuchara el mensaje. Démosle con todo. Yo la apoyé con todo, yo era su fan, andaba sacando fotos y toda la onda. La andaba grabando, pero mucha gente... por eso, un bozarrón que había que mostrar. De hecho, eran más de 50 cantantes que se presentaron de un montón de lugares y la Miki ganó. Entonces, era el festival de la fiesta de la vendimia de Chile, que se hace ahí en Curicó, había 60.000 personas en la plaza en la noche final. O sea, fue una locura. Después las conferencias de prensa y todo fue muy, muy, muy lindo, pero logramos el objetivo de conectar con personas y que se abrieran. Los 10 finalistas, los 10 habían sido cristianos, pero estaban descarriados, ¿cachai? Porque como estaban en la iglesia, uno puede decir, están en la iglesia por la música, o no eran maduros, se fueron porque nunca conocieron a Cristo, y hablar mal de ellos. Pero los 10 habían buscado en algún punto desarrollar su arte, y no tuvieron un espacio para poder hacerlo porque no calzaban con el formato de lo que era la iglesia. Y pero yo le encontraba razón dentro de eso. Yo soy un convencido de que siempre el liderazgo es el responsable, pero también tiene la respuesta a las problemáticas que experimentamos como iglesia. Entonces, si nos hacemos cargo de eso, también tenemos que hacernos cargo y decir, hay cosas que no las hemos hecho bien. Hemos creado nicho, hemos creado competencia, hemos creado un liderazgo piramidal muy fuerte, donde la gente se evalúa de acuerdo a lo que asiste, de acuerdo a lo que sirve, es su calidad espiritual. La meritocracia. Y cuando queda la embarrada nos damos cuenta que no era ni el cargo, ni el talento, ni nada. Faltaba Cristo siendo formado en el corazón y en la vida de las personas, el discipulado real, digamos. Sí, justamente. Entonces, la necesidad del discipulado. Claro, entonces manipulaciones tan fuertes y todo lo demás, al final para que una visión iglesia funcione, pero no para que una iglesia tenga como urgencia conectarse con su cultura. El arte es una de las áreas que yo creo que necesitamos reivindicarnos, pero no para hacer necesariamente canciones cristianas.
Ahora, esto puede ser una herejía para gente, pero ¿a qué voy? Podemos cantar sobre el amor sin ser canutos en nuestro lenguaje y que todo el mundo nos pueda escuchar. Podemos cantar de buenos principios, hacerlo en un estilo música que no hacemos normalmente dentro de una iglesia y que más gente nos escuche. Podemos usar elementos, tecnología y tener un lenguaje común para que todos puedan entender. Diosito no se enoja con esas cosas, ¿no? ¿Ah? Diosito no se enoja con esas cosas, ¿no? No, es nuestro propósito como iglesia. Creo que a veces pensamos lo más espiritual que hemos tachado termina siendo lo más carnal a veces, sí. en ocasiones. Es que la concupiscencia de la carne es importante. Claro. Pero cuando a veces nos ponemos ciertas etiquetas tan evangélicas, a veces pecamos de desconectarnos de la gente, y esa separación es peligrosa para la iglesia. Otra de las áreas que yo veo que va de la mano con esta es el cómo nos relacionamos. Creo que la cultura evangélica no nos enseñó a relacionarnos con las personas de manera exitosa, por decirlo de alguna manera. Lograr que la gente te escuche, lograr tú escuchar a las personas y aprender algo de la gente y enseñar algo a la gente. Como siempre en una discusión o en una conversación con gente que no cree lo mismo en nosotros, es como que el evangélico clásico está preparado para pelear, está preparado para defender la fe. Está preparado para predicar de esa mala forma en todo momento, cuando en realidad a veces predicamos más escuchando que hablando tanto. Y siendo empático más que imponiendo unas verdades. Me acuerdo que yo, cabrón chico, mi mamá una vez me dijo, ojo Nemo, a mí me dicen Nemo de cariño desde pequeño, ¿no? Como el pez. Nemo me dice, siempre mira a las personas como superiores a ti y siempre vas a estar aprendiendo de la gente. Lo que yo no sabía es que ella me aconsejaba algo que está en la Biblia, pero me lo decía tan naturalmente que yo lo escuchaba con más atención, siempre. Entonces yo me acuerdo que le digo, pero ¿cómo voy a aprender de un drogadicto, de un alcohólico? También vas a aprender de su historia, a saber en qué momento se equivocó y qué cosas no te debes permitir en la vida, pero siempre de toda la gente va a aprender algo, de los que lo hicieron bien y de los que lo hicieron mal. Y sabes que hasta aquí, increíblemente, esa dinámica de mirar a las personas en los ojos y preguntarle y saber sobre su historia de manera consciente, no es ese Dios te bendiga, 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 ese como automático, ¿no? Al final del culto, mientras te vas yendo porque tienes hambre y quieres comer luego. No, ese consciente que, oye, ya, que Dios te bendiga, o como estáis, o como sea, pero mirar a las personas al ojo y decirle, ¿necesitas algo? ¿Has estado bien esta semana? No, ¿sabes qué? Esto, De ahí para acá vengo experimentando que para mí ha sido más fuerte ministrar a la gente bajo la plataforma que sobre la plataforma, por ejemplo. Y hay más éxito para ministrar a las personas en esos lugares de intimidad, más que cuando está en un evento. Y a mí me ha tocado estar en los eventos más grandes en Chile, más masivos, los más importantes, etcétera, etcétera. Pero no lo comparo a los momentos de conversar con personas que nunca han estado en una iglesia, por ejemplo, y puedes hablarle de manera normal y que te entiendan y crear vínculos. Creo que hemos sido expertos en romper vínculos, cuando en realidad deberíamos ser expertos en la iglesia, los más expertos en producir vínculos saludables con la gente. Bueno, chicos, chicas, se nos pasó la horita. Esto está muy bueno, así que les voy a recomendar que vayan por su repuesto de café, su repuesto de galletitas, que se nos viene la segunda parte. Eso. Exacto. Sí, vamos a tener que cortarlo en dos porque se nos pasó la carreta, como siempre. Pero vamos enseguida, ¿cierto? Sí, el mismo día. Obvio. El mismo día, vamos enseguida. Ambos episodios. Nos vemos en el próximo. Eso, se hace con Vayan amor. por comida. Les amamos. Chau, chau. Nada faltará, my brother. Todo lo vacío llenarás. Pues todo lo que quiero, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vista para el gato. Avi, te sientes muy, muy mal. Me siento como me veo.